Señor le bendiga, mi amigo, mi hermano. Este es su programa, Camino de Salvación. Y en el camino de salvación siempre está nuestro Señor Jesucristo, esperando que vengamos a Él con un corazón arrepentido, humillado delante de Él, porque Él tiene grande bendición para nosotros en la salvación, que es a través de su sangre. El tema para hoy, mi amigo, mi hermano, es la paz que podemos tener para con Dios. Y esto es a través de algo maravilloso, la fe en nuestro Señor Jesucristo. Capítulo 5 de Romanos nos dice lo siguiente: justificados pues, por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y continúa diciendo la Escritura, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Mi amigo, mi hermano, el gran tesoro que Dios nos ha dado es la fe inquebrantable hacia su Hijo Jesucristo, el Hijo de Dios, el único y el primogénito, el unigénito, Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esta fe es inquebrantable y por esta fe inamovible tenemos ahora una justificación. Y ser justificados a través de los tiempos, desde que el hombre fue formado del polvo de la tierra hasta nuestros días, tiene un gran significado para aquellos que creemos. Y la justificación nos vuelve a restaurar, nos vuelve a la vida, nos da una esperanza viva a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que fue derramada ciertamente por nuestros pecados para que usted y yo tengamos paz, esta paz que tanto necesitamos. La paz que hay en el mundo no es como Cristo da la paz. La paz que hay en Dios sobrepasa, como dice la Escritura, todo entendimiento en el hombre. Por muy extraño que parezca, esta paz se percibe, se siente, se ve. ¿Por qué? Porque la gracia de nuestro Señor Jesucristo reposa en los corazones de cada uno de aquellos que hemos aceptado a nuestro Señor como único y suficiente Salvador. Porque no hay otro nombre que se dio debajo del cielo a los hombres, sino solamente Jesucristo. Y esta paz tiene que llegar al corazón del hombre, tiene que llegar a través de la fe. Y la fe es creer solamente que Dios hace todas las cosas y que por Él subsisten y que por Él ahora tenemos entrada por medio de Jesucristo a esta gracia. Jesús, cuando predicaba el Evangelio en sus tiempos, a sus discípulos les decía lo siguiente: Juan capítulo 14, en el verso 27, y dice lo siguiente: hablando Cristo, les dijo: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Y les dice algo muy importante. Dice: no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Cuando el hombre está turbado, cuando el hombre está lleno de miedo, entonces no hay paz en su espíritu, no hay paz en su alma, y entonces el corazón se turba el alma y se turba el espíritu. ¿Por qué? Porque cuando Cristo está ausente en la vida del hombre, el hombre está perdido en delitos y pecados. Está viviendo en obscuridad. Su entendimiento está entenebrecido. La luz, que es la vida por Cristo Jesús, no existe, no está presente en el caminar del hombre sin Cristo.
Pero mi amigo, mi hermano, a través de la fe, que es una fe inamovible, inquebrantable, podemos venir con un corazón dispuesto, arrepentido, buscando esta paz. La Escritura nos enseña, busca la paz y síguela. Busca la paz y síguela. El hombre aparte su lengua del mal, deje de hablar engaño. ¿Por qué? Porque cuando el hombre habla del corazón, de esa abundancia que existe en el corazón del hombre, cuando no hay paz, entonces habla contiendas, disensiones, pleitos. Aquellas palabras que salen para ofender, aquellas palabras que salen del corazón del hombre para insultar, para dar una respuesta abrupta, áspera, para aquellos que rodean la vida del hombre. Pero mi amigo, mi hermano, Jesucristo, a través de la cruz del Calvario, hizo la paz, reconciliándonos para con Dios. Y entonces cuando viene Cristo a nuestro corazón, llega la luz, el entendimiento del hombre empieza a esclarecerse. Los oídos que estaban embotados empiezan a oír la verdad. Esta verdad que está ya manifestada en estos tiempos, para que usted y yo vengamos a ella, para que usted y yo vengamos con toda confianza, con plenitud, con certeza de que Dios es nuestro hacedor, hacedor de maravillas, el que nos perdona, el que nos restaura, el que nos limpia. Mi amigo, mi hermano, la palabra nos enseña, hijitos, si habéis pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Cristo Jesús. Cuando el hombre está sin Cristo, está encadenado al pecado, al olvido. Tiene en su corazón tristeza, no hay gozo, no hay alegría. Pero cuando venimos a Cristo, eso es transformado y entonces nos da un manto de alegría. Nos da el gozo de la salvación, nos da la alegría y el contentamiento que tanto hace falta en el alma del hombre. Mi amigo, mi hermano, la palabra de Dios, el mejor consejero para la vida del hombre, ya está revelada. Una revelación por medio de esta fe. Y entonces la palabra nos dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Pero también nos enseña que tenemos entrada a una gracia, la gracia inmerecida, el favor de Dios. Porque cuando nosotros pecamos y no nos arrepentimos, vivimos destituidos de la presencia del Señor. Pero cuando nos acercamos a Él, dice la Escritura que Él se acerca a nosotros. Cuando le buscamos a Él, Él está ahí. Él es nuestro auxilio, nuestro socorro. Él está presto, atento a las oraciones de aquellos que le buscan con un corazón sincero. Mi amigo, mi hermano, ciertamente todos hemos pecado. Pero si venimos a Cristo arrepentidos, entonces el reino de los cielos se acerca a nosotros. Cuando Jesús empezó a predicar las buenas nuevas del Evangelio, empezó a decir, arrepentidos, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. La palabra de Dios se hizo carne. La palabra de Dios se reveló a los hombres. Y entonces se cumple la Escritura, que cuando tenemos esta palabra cerca de nosotros, esta palabra de Dios trae un descanso al alma, un reposo al espíritu, un contentamiento al cuerpo, la salud, la bendición de vivir una vida digna delante de Dios. Mi amigo, mi hermano, la Escritura nos dice en Isaías lo siguiente, en el capítulo 26, en el verso 3,
nos habla lo siguiente. Capítulo 26, verso 3 de Isaías. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Guardar la palabra de Dios, atesorarla en el corazón, escucharla, pensar en ella, hacer de acuerdo a lo que está escrito, nos guarda en completa paz. Porque esto ya está escrito, esto ya está revelado, porque a paz nos ha llamado el Señor. Entonces, mi amigo, mi hermano, tenemos que hacer caso de este llamamiento. Tenemos que hacer caso de la exhortación. Tenemos que ser obedientes a esta palabra escrita, que ciertamente dice que todo aquello que está escrito en la Biblia para nuestra enseñanza se escribió, para que nosotros tengamos plena confianza de que Dios obrará de acuerdo a su voluntad. Y su voluntad es que todos procedamos al arrepentimiento, un arrepentimiento genuino de corazón. Que vengamos a Él y que reconozcamos que hemos hecho lo malo delante de su rostro, porque los ojos de Dios están puestos sobre todas las cosas. Pero dice la Escritura que Dios mira de cerca al que se humilla, pero mira de lejos aquel que está arrogante, soberbio, que vive una vida ilusoria en vanidad, que no tiene el temor de Dios en su corazón, que anda en el mal camino. Pero mi amigo, mi hermano, Dios no quiere que estemos así. Dios quiere que vengamos a Él, que nos arrepintamos de corazón, que dejemos las cosas que tanto nos gustan, que son aquello que no es agradable al Señor. Entonces, mi amigo, mi hermano, tenemos que empezar a perseverar en el pensamiento y en la obra de la palabra de Dios. Porque entonces Él nos guardará en completa paz, porque nuestro pensamiento persevera en Él, porque en Él confiamos. Mi amigo, mi hermano, la Escritura que ciertamente está puesta, solamente basta que nosotros la busquemos. Está escrita y la Escritura es viva, es eficaz. La palabra de Dios es más cortante que espada de doble filo, porque esta palabra de Dios es capaz de penetrar al corazón del hombre, a los pensamientos del corazón, los discierne, entra hasta los tuétanos. Mi amigo, mi hermano, esto es lo que necesitamos. Vengamos a Cristo arrepentidos. Dice la palabra de Dios que si nuestros pecados fueran rojos como la grana, serán emblanquecidos. Si nuestros pecados fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Mi amigo, mi hermano, qué maravilla, qué amor nos ha dado el Padre, para que aún nosotros siendo pecadores, dio a su Hijo, para que nosotros tuviéramos paz. El castigo de nuestra paz fue sobre de Él en la cruz del Calvario. El castigo de nuestra paz fue sobre su espalda cuando recibió los latigazos que surcaron su espalda y arrancaron la carne. Mi amigo, mi hermano, esa sangre derramada en la cruz del Calvario, esa sangre derramada por el Hijo de Dios, ahora nos justifica. ¿Por qué? Porque aquí la palabra de Dios nos enseña lo siguiente. En Romanos nos dice lo siguiente. Aquí dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y estamos leyendo capítulo 5 de Romanos, verso 8. Y luego dice en el verso 9:
pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Este amor de Dios se mostró de tal manera para con nosotros que la sangre de Cristo fue derramada para su justificación y la mía, para el perdón suyo y perdón mío, para el perdón de la humanidad, el perdón de nuestras familias. Cristo Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué entonces vivir en pecado? ¿Por qué entonces vivir en amargura? ¿Por qué entonces vivir lejos de la ciudadanía del reino de Dios? El reino de Dios es justicia, paz y gozo, pero es gozo en el Espíritu Santo de Dios. Y en Dios no hay tristeza, no hay soledad, no hay amargura, hay contentamiento, hay vida, hay consolación, hay esperanza, hay paz, hay amor, hay comprensión. ¿Cuánto necesitamos de Dios? Usted y yo necesitamos de Dios todos los días de nuestra vida. Colosenses capítulo 3 nos enseña lo siguiente. Algo que es muy importante, que debe morar en nuestro corazón. Capítulo 3 de Colosenses, verso del 12 al 15 vamos a leer. Y dice lo siguiente: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, dice la Escritura, de la manera que Cristo os perdonó, así también vosotros perdonad. Estábamos muertos en delitos y pecados, pero Cristo nos dio vida al perdonarnos todo aquello que se llama iniquidad, pecado, todo aquello que se llama detracción, aquello que nos aleja del Dios Todopoderoso. Dice, y sobre todo estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y sobre todas las cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y entonces viene la palabra en el verso 15, una palabra que debe ser el ancla de nuestra alma. Y dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La paz de Dios debe de gobernar en cada uno de nuestros corazones. Debe ser aquella disciplina, la ley que gobierna nuestra vida, nuestra casa, nuestra familia, nuestros hijos, nuestra esposa, nuestro esposo, aquello que tanto amamos. Mi amigo, mi hermano, esta paz es aquella que solamente Cristo la puede dar. No hay paz para el impío, dice la Escritura. No hay paz para aquel que hace maldad. No hay paz ni quietud para aquel que es detractor, que es desobediente. Pero mi amigo, mi hermano, eso puede cambiar. La vida en esa situación puede ser transformada si dejamos el mal camino, si dejamos hablar perversidades, si dejamos el odio y las contiendas, porque la palabra del Señor es importante. La palabra del Señor tiene que perseverar en nuestros pensamientos, perseverar de tal manera que cuando vengamos a iniciar el día, podamos ser agradecidos y decirle al Señor, gobierna mi vida, guíame con tu Santo Espíritu, llévame por camino de verdad y de justicia,
Susténtame con la diestra de tu justicia. Hazme entender, oh Dios, el camino de la salvación. Hazme entender que Cristo murió por mí y que pagó el precio de mis detracciones, de mis pecados. Hazme saber y entender que solamente hay un nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo de Nazaret. Y cuando nosotros despertamos e iniciamos el día de esa manera, yo le aseguro, mi amigo, mi hermano, que Cristo va a empezar a edificar las ruinas caídas. Los asolamientos, los caminos torcidos van a ser enderezados y la soledad se va a ir y va a venir el acompañamiento de Cristo Jesús. Va a venir la mano poderosa del Señor a restaurar la vida del hombre. Mi amigo, mi hermano, cuán grande es esta misericordia. Entonces, mi amigo, tenemos que venir a la palabra. Tenemos que hacernos hacedores de la palabra. Tenemos que guardarla. Salmo 119 nos enseña lo siguiente. Verso del 162 en adelante. Dice, me regocijo en tu palabra, como el que haya muchos despojos. Dice, la mentira aborrezco y abomino aquello que no es tu ley. Amo tu ley. 7 veces al día te alabo a causa de tus justos juicios. Y luego viene verso 165 que dice, mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Amar la palabra del Señor, atesorarla en el corazón, ponerla por obra, tiene grande galardón en esta vida y en la vida futura. La vida eterna con Cristo Jesús. Y entonces dice aquí, tu salvación he esperado. Tu salvación he esperado, oh Jehová, y tus mandamientos he puesto por obra. Cuando venimos y dejamos de hacer lo malo y empezamos a hacer lo que es agradable al Señor, el Señor va a fijar nuestros ojos. Sus ojos va a fijarlos en nosotros. Y entonces Él, en su misericordia, va a tomarnos de la mano y nos va a guiar por sendas de justicia. Y nos va a mostrar la salvación que es en Cristo Jesús. Esta salvación tan grande que fue revelada al hombre a través de Jesucristo. Pero la fe en Cristo nos hace entender que nosotros ahora tenemos recuperada la identidad que se perdió en el huerto del Edén. Y esta identidad es el ser llamados hijos de Dios. ¿Por qué? Porque cuando venimos a Cristo, venimos a ser coherederos de Cristo. Venimos a ser hermanos en Cristo y venimos a ser hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, entonces tenemos que vivir una vida diferente que agrada. Y dice lo siguiente, mi alma ha guardado tus testimonios y los he amado en gran manera. ¿Podremos decir nosotros esto? Podemos tomar la decisión y decirle al Señor, mi alma quiere guardar tus mandamientos. Mi alma ha amado tus mandamientos en gran manera. Jesús les dice a los discípulos, el que me ama, guarda mis mandamientos. El que no me ama, lejos está de mí y mis mandamientos no obedece. Jesús les decía a las personas, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? Tenemos que ser prudentes. Tenemos que ser de tal manera agradables al Señor. Dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces nuestra fe
debe estar puesta en el Hijo de Dios. ¿Quiere usted agradar a Dios? Ponga sus ojos en Jesús. Pongamos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Por fe Él anduvo, por fe Él oró. Y nos decía lo importante de la fe. Y decía, si ustedes tuvieran fe como el tamaño del grano de mostaza, podrían decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Y esta parábola del grano de mostaza tiene un significado variado. Primero, en el tamaño tan pequeña. La fe puede ser tan pequeña, solamente existe en nuestro corazón y a veces no la podemos nosotros medir. Pero Jesús decía, si tuvieras fe como el grano de mostaza, podrías decir al sicómoro, desarráigate y plántate en el mar. El sicómoro es un problema. El sicómoro es aquella vida que no es agradable al Señor. Y podemos decir, tomar la determinación que podemos ahora, en esa fe, que quizás es muy pequeña delante de nosotros, pero delante de Dios es suficiente. Mi amigo, mi hermano, la fe es aquello que nos ayuda a tener paz para con Dios. Mi amigo, mi hermano, tenemos que alzar nuestros ojos a Jesús, poner nuestra mirada en el autor y consumador de la fe. Este año es el año de retribución en la fe en Cristo. Aquello que necesitamos, tomemos la valentía, hagámosla nuestra y tomemos la decisión de aceptar a Cristo Jesús en nuestro corazón y clamar a Él y Él responderá. Este es su programa, Camino de Salvación, y en el camino de salvación, Cristo Jesús extendiendo su mano de poder para darnos la paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Sí, amén, dice Jesús.